Bien, buenos días, Dios les bendiga. Good morning and God bless. ¿Cuántas cosas tenemos que obedecer diariamente? How many things we have to obey daily? Obedecemos mandatos, obedecemos leyes y reglamentos. We obey commandments, we obey laws and rules. Obedecemos a nuestros padres, los que tenemos los padres vivos, ¿verdad? A nuestros cónyuges, a los funcionarios gubernamentales y a muchos otros que están alrededor nuestro, a nuestros jefes, ¿verdad? Los trabajos. We obey our parents for the ones that have their parents alive. We obey our spouses, the government, and other people like our bosses. Incluso cuando escuchamos a veces algunas personas decir, no puedes decirme qué tengo que hacer. Aunque nos digan eso, también obedecemos. Sometimes we can hear people saying, you don't have to tell me, or you cannot tell me what to do, but we still obey. Y he oído bastantes veces esa frasecita en mi casa. I have heard that phrase many times in my house. Cuando Celia y mi hija vivía en casa, compartíamos el trabajo de la perrita de ella, de cuidar la perrita Ketchup. Y Ketchup sucedió que se enfermó una vez del estómago, tenía unas bacterias del estómago y decidió que no quería dormir en su jaula. So when my daughter was still living at home, we used to care for her dog and help her with the dog. And one time the dog was sick with stomach germs, stomach virus. And she all of a sudden decided that she didn't want to sleep in her crate. Esto ella lo hizo por muchos días y muchas noches. No quería dormir en su jaula. For many days and many nights, she didn't want to sleep in her crate. Al punto que Celis ya estaba cansada porque no podía dormir. La perrita le lloraba todas las noches y la levantaba 2 y 3 veces en la noche. So to the point that the dog, Ketchup, was constantly waking her up during the night and she couldn't sleep. So she was very tired. Así que creamos un plan. We created a plan at that moment. El plan era que la íbamos a volver a adiestrar. Y para poderla adiestrar, Celis la tuvo que mover a mi cuarto. Porque la perrita me obedecía a mí, pero no obedecía a Celis ni a Robert, ni a la dueña, ni a mi esposo. So the plan was that I was going to train her again to obey because she didn't obey her owner, my daughter, or my husband. Así que logramos volverla a adiestrar y ella empezó a dormir la noche entera. So then we achieved our goal and we retrained her and she began to sleep the whole night. Obedecemos muchas otras cosas como pasó con la perrita. Por ejemplo, obedecemos leyes físicas. Porque si no lo hacemos, podría pasar algo terrible, ¿verdad? So we obey many other things, like we retrain the dog. We obey many other things like the physical laws of the world. Because if we don't do it, something bad will happen. Por ejemplo, si nos atreviéramos a caminar de cabezas, ¿verdad? O con los pies en el techo, eso traería una consecuencia física muy fea, que nos caeríamos por la fuerza de gravedad, la ley de gravedad. So for example, we can decide to walk with our hands or walk with our feet on the roof, and that will bring a very, very strong consequence because of the gravity laws.
Por todo eso mencionado, obedecemos, ¿verdad? For all these things that I just mentioned, we tend to obey. Y aún adiestramos nuestros animalitos a que obedezcan. And we also train our pets so they can obey. Como hice yo cuando compré a Snow y la llevé a una escuela de obediencia para que aprendiera a comportarse. Como in the way that I did with my pet Snow, and I had to take her to an obedience school so she can learn how to behave. También enseñamos a nuestros hijos a obedecer y utilizamos quizás castigos o recompensas para enseñarles obediencia. In that way, we also teach our children to obey, or the teachers teach children to obey, using prizes and punishment to reach the obedience. ¿Qué entonces obedecer? What it is to obey. De acuerdo al diccionario, es cumplir o seguir los comandos y restricciones, los deseos o instrucciones. According to the dictionary, is to accomplish or follow commandments, restrictions, or instructions. Y les pregunto a ustedes, ¿por qué obedecemos? I ask you, why do we obey? Muy fácil, la respuesta es muy fácil. Porque si no obedecemos, tenemos consecuencias. The response is easy. It's because if we don't obey, we have consequences. La escritura está llena de lecciones de obediencias de parte de Dios. The scripture is full of lessons of obedience from God. Sin embargo, podemos ver algo más que penalidades y recompensas. Vemos que Dios muestra consecuencias. So we can see more than penalties and prizes. We can see in the scripture that God shows us the consequences of our actions. Las consecuencias de la desobediencia, Dios las muestra. Por ejemplo, si pudiéramos ver para atrás otra vez el texto de la esclavitud, cuando Moisés fue llamado a sacar de la esclavitud a Egipto, Dios le entregó una tabla con 10 mandatos, ¿verdad? Mandamientos. So, for example, if we go back to the Moses scripture, where Moses took out the Israel people from Egypt, God gave Moses a law. It was 10 commandments. We call them the table of the law. Dios le mostró la consecuencia de la desobediencia al pueblo. ¿Y cuál fue? Vagar por el desierto por 40 años. Because of the disobedience of the people, God showed Israel the consequences of the disobedience, which was to wander in the desert for 40 years. El texto de hoy se encuentra en Mateo. Y Mateo es uno de los evangelios escritos en el Nuevo Testamento para enseñarnos precisamente cómo debemos continuar obedeciendo a Dios al actuar en obediencia a Jesús. So today, the text that we just read is in Matthew. And Matthew is particularly showing to us that our obedience to Jesus is part of the process of obedience to God. El texto de Mateo habla sobre muchos temas particulares. Por ejemplo, habla de la vida de Jesús, sus milagros y, por supuesto, la muerte y resurrección. So Matthew speaks about the life of Jesus, the miracles, and of course, his death and resurrection. Y se cree que fue escrito alrededor del año 70 después de Cristo. It was believed to be written in the year 70 after Jesus died. El texto de hoy, Jesús lo dio a sus discípulos como su último mandamiento.
The text that we read today was given to the disciples as the last commandment from Jesus. La historia narra que Jesús se alejó de los discípulos en un momento dado. The story narrates that Jesus went away from the disciples at a moment given in the text. Jesús tenía una forma emocionante de presentar sus puntos de vista a la gente. Y mucho de lo que enseñaba a los discípulos venía con un mensaje de lo que sucedería si no ocurría. So Jesus, it was very strong and emotional and presenting his ways to the disciples and the people in a way that they could really learn from his teachings, particularly saying that his message will bring promises or consequences. El escenario donde estamos hoy hablando empieza en Galilea, en una montaña donde Jesús les pidió a los discípulos que ellos fueran. So the scenario of the text begins in Galilee, in a mountain where Jesus asked the disciples to arrive. Dice el texto, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó ante ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. So the text begins like this. Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshiped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Después de explicar ese texto de que toda autoridad fue dada a Jesús, dice que algunos de ellos adoraron a Jesús, pero otros todavía dudaban. At the moment that Jesus said that all authority has been given to him, the text explained that some of the disciples were worshiping him, but still some of them were doubting. Aunque lo veían resucitado, se les hacía difícil creer. Even when they were seeing that Jesus resurrected, some of them still doubted. Por eso el texto dice que entonces Jesús presenta el último mandamiento. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. For this reason, Jesus then gives a message that is a powerful message to the disciples, saying, therefore, go and make disciples of all nations by baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded to you. So el mensaje está explicando lo que ellos tienen que hacer. Vayan y prediquen a las naciones, vayan y lleven el mensaje a las naciones. Pero sobre todas las cosas, ¿qué es lo que Jesús está pidiendo? Enséñenles a obedecer. So it's an interesting message. Jesus is saying, go into the world and preach and talk to them. But it's giving a more important message. Not only go and preach to them, but teach them how to obey. En otras palabras, lo que Jesús está invitando no es solo a decirles de boca o a bautizarlos, que son dos acciones importantes. No es solo testificar y bautizar, sino que con su vida ellos deben practicar la obediencia para que otros puedan aprender a obedecer. So the message is more deep than what we think or see. Not only we are asked to preach to the disciples, to the people. The disciples were asked to preach to the people, but also they were asked to baptize them. But not only that, the third thing was to
teach them obedience. And to teach them obedience, they need to act in a way that people would learn to obey. Así que el texto está afirmando cosas muy importantes. The text is affirming something very important. ¿En qué forma entonces Jesús quiere que los discípulos enseñen a la gente? In what way Jesus is asking the disciples to teach the people? Él está enseñando en acciones de obediencias y dándole ejemplo de obediencia. So the teaching that Jesus is giving to the disciples is that they need to act in a way that is obedient to God, and by that example, teach obedience to others. Nosotros sabemos que la Escritura está llena de promesas de Dios. Y es posible que en muchos momentos nos tengamos que aferrar a esas promesas. Right? So we know that the scripture is full of promises of God, and it's important and it's possible that we need to reach those promises in different moments to continue life. Por eso entonces Jesús no termina el mensaje ahí diciendo obedezcan, sino que les dice cuál va a ser la consecuencia de su obediencia. So for that reason, Jesus doesn't stop the message they are saying, just obey. Jesus is explaining the consequence of their obedience. El texto termina diciendo, ciertamente yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. So the promise is important. Jesus says, and surely I am with you always to the very end of age. La consecuencia entonces de la obediencia es que Dios no va a dejar a su pueblo. The consequence of the obedience is that God will not leave his people. Jesús viene en el Nuevo Testamento con todas estas lecciones de obediencia porque necesitábamos escuchar ese mensaje. No podíamos quedarnos en la ley. Jesus comes to the New Testament with all this message of obedience and all these commandments because we needed that message. We could not stay in the law. We needed to learn the lessons of our obedience. Necesitábamos aprender las lecciones de nuestra obediencia. Jesús viene entonces con nuevas ideas, con nuevas visiones. Jesus comes then with new ideas and new visions. Por ejemplo, uno de los más importantes está en Mateo 22:37. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Entonces, Jesús da ese mensaje en Mateo 22:37. Jesus then gives us a message very similar and very important in Matthew 22:37, when he says, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. And all the law and the prophets hang on to these two commandments. Así que Jesús viene con esas nuevas ideas y visiones a mostrarnos la consecuencia de nuestros actos. So don't Jesus come with those new ideas and visions to show us the consequences of our acts. And otro caso donde podemos ver lo mismo se encuentra en Juan 13, donde Jesús dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. We can see another of those new commandments, new ways from Jesus in John 13, when Jesus says, a new command I give you, love one another as I love you. So you must love one another. By this everyone will know
that you are my disciples if you love one another. Amparándose entonces en las promesas de Jesús, Jesús estará siempre con nosotros. So if we stop in the promises of Jesus, we will know that Jesus will always be with us. Los discípulos entonces, dice el texto, que se despidieron de Jesús, pero comenzó un nuevo viaje, el viaje de ellos como personas, como discípulos llevando el mensaje. Y Jesús entonces partió a esperarnos. So the text says that Jesus took a travel to wait for us, but then the disciples took another trip, the new trip to go and make disciples. Los discípulos entonces obedecieron el mandato de Jesús y lo siguieron. The disciples then obeyed the commandment that Jesus gave and they follow it. Por lo tanto, usted y yo estamos aquí hoy adorando libremente a Dios como consecuencia de la obediencia de los discípulos hace más de 2000 años. Bendito Dios. For that reason, you and I are today free to preach and praise the Lord in freedom because the disciples obey what Jesus commanded from them 2,000 years ago. Hoy yo les recuerdo que Dios espera obediencia. Today I remind you that God expects obedience from us. Pero no solamente Dios espera obediencia por esperarla. Hay consecuencias para esa obediencia. God is not only awaiting for obedience just to wait for the obedience. God gives us promises of what is going to happen if we obey. Para Dios no hay nada imposible. Y la obediencia nuestra trae consecuencias positivas a nuestras vidas y a otros. For God, there's nothing that is impossible, and our obedience will bring consequences to our lives and others. Por eso, por último, les recuerdo ese texto otra vez en Juan 13. Este nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. So I remind you that text when we approach the table. A new commandment I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Recordemos esto al acercarnos a la mesa. Bendito Dios. Let's remember this message as we approach the table. Amén.